Hola, recuerda suscribirte a mi canal Talking Together with Clarita. Mis redes sociales están aquí. Hazlo ya. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Talking Together y hoy vamos a hablar acerca de qué debemos de hacer cuando nuestros hijos pegan a otros, no importando la edad, no importando si es preescolar o si es un adolescente en gestión para su adultez. Vamos a ver algunos pasos importantes. Primero, entender la conducta. ¿Por qué el hijo pega? Pues pueden haber muchas razones. Se vuelve más frecuente cuando nuestro hijo no logra manifestar o manejar o autogestionar sus emociones. Y hay algo que le molesta y su habilidad lengual no es lo suficientemente eficiente en ese momento y por lo tanto rompe el espacio físico y aborda a la otra persona pegándole. Vamos entonces a hilvanar un poco algunos de los ejemplos. Es importante que nuestro hijo entienda lo que es su espacio vital. Su brazo extendido, como que si tuviéramos nuestro brazo aquí, lo bajamos y es este brazo extendido. Cuando nosotros transgredimos o nos acercamos más allá de esa distancia, vamos a ver que nuestros hijos están violentando su espacio vital y el espacio vital ajeno. Y por lo tanto va a ser mucho más fácil que tengan encuentros de pegarse, empujarse o tener roces corporales que a la larga van a llevar a fricciones porque tiende a ser agresivo cuando otra persona invade nuestro espacio. Encontrar un momento para la contención y entender que si nos sentimos mal es bueno que pensemos es otro elemento que tenemos que tener a mano. Que nuestro hijo aprenda a contenerse, respirando o contando. Si ninguno de estos dos elementos le es suficiente o le ha sido eficiente con anterioridad, es necesario que busque un baño, se lave la cara, se refresque las axilas y se lave las manos lentamente. Esto va a hacer que su cuerpo se enfríe y la emoción que no está pudiendo manejar sea mejor gestionada. El fortalecer el autocontrol radica en enterarnos cómo nos sentimos internamente y cómo lo podemos manejar. Esa es una parte de un diálogo interno que el niño va trabajando desde los años tempranos hasta llegar a la adolescencia, que es el tiempo de gestión para la adultez. Otra parte bien importante es brindarles amor para que se sientan vinculados. No un amor que te quiero mucho y a distancia. Un amor vinculante, que sea un amor de comprensión, que con ejemplo y respeto le lleve a entender que cuando nuestros padres también se enojan, no toman la paleta, no toman el cincho, la cercha o las chanclas o los zapatos y los tiran al aire para pegarle al hijo porque se sienten molestos. Si nosotros no damos ese ejemplo, nuestro hijo con facilidad va a recibir ese amor vinculante que lo va a llevar a sentirse respetado y por lo tanto no va a copiar esas conductas para poderla manifestar a sus iguales. Si vemos todos estos elementos, son elementos que nos ayudarán a controlar cuando un hijo pega. ¿Cómo lo vamos a resolver? En el día, principalmente si pudiéramos en el momento. Si nos están dando la queja o la referencia, pues puede ser durante el mismo día. Si es en el mismo momento, separamos a nuestro hijo no importando la edad y tenemos una conversación vinculante que lo lleve a entender cómo pudo haber cambiado algunos elementos para haber evitado pegar, manifestándole al final cómo se siente el otro y cómo pudo haberse sentido él si lo hubiera resuelto de diferente manera. Luego, no proceder de manera inmediata que pida disculpas, si es que estamos tratando de resolver en el momento. ¿Por qué? Porque nuestro hijo necesita razonar y sentir verdaderamente y en forma honesta la disculpa que va a pedir. No es solamente de discúlpese, porque eso no está bien. Y lo que yo siento, ¿dónde queda? Por eso es importante primero el manejar esas emociones que se están dando y el ayudarlo a que esté preparado para posteriormente pedir disculpas si fuera posible. Cuando nosotros lo hacemos durante esas 24 horas, porque ha sido una referencia del colegio, de algún familiar, de la persona del bus, de un amigo o una amiga que nos llama a decirnos cómo se está comportando nuestro hijo, es necesario que lo sentemos, no importando la edad, y platiquemos de qué fue lo que sucedió. Punto 1, narración de los hechos. Luego, narración de los sentimientos. Entonces, yo me sentí y dice cómo se sintió. Por tanto, yo
qué fue lo que hizo y de último, para poder cerrar esos 3 aspectos, vamos a decirle que piense cómo lo pudo haber vivido de manera diferente, pero lo vamos a hacer pensar, porque es el principio del autocontrol y de la contención ante un hecho que nos molesta, que nos invita a pegar. Si yo vengo y le digo, tú debiste de hacer eso, evito que piense, que se fortalezca y que aprenda a hacer su autogestión de una manera autónoma. Recuérdate que la autonomía es una destreza del siglo XXI. Hoy en día debemos de ser autónomos para podernos manejar en equipo, poder resolver, hacer lo que nos corresponde acorde a nuestra edad y luego de poder vivir una independencia de nuestros actos y de nuestras responsabilidades. Todo va entrelazado. Por lo tanto, cuando nuestro hijo pega, tenemos que asumir compromiso, tomarlo en cuenta, supervisar, proteger y aclarar. Todas esas acciones son necesarias para poder evitar que la conducta se arrastre y se vuelva un patrón hasta llegar a la adultez y se vuelva un adulto agresivo, que luego podemos tener que vemos que hay violencia intrafamiliar. Esa violencia nació en algún momento y puede ser que en los años primarios de esa persona, porque no tuvo supervisión, no hubo respeto vinculante, no había un amor que sentir, sentido de pertenencia, se sentía inseguro y sus emociones no estaban siendo bien gestionadas. Te dejo entonces en el tintero todas estas ideas. Si estás viviendo algo así, me puedes dejar tu mensaje para que yo te escriba y te pueda dar algunas otras ideas relacionadas con este tema. Bienvenidos a Talking Together. Hola, si te ha gustado mi contenido, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones y si te ha gustado, dale un like, comparte y comenta con los tuyos. Bienvenido.